Señor, creemos, Señor, y echamos fuera todo aquello que no es tuyo, todo aquello, Señor, que no lleva la intención de recibir de parte de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Has echado fuera por el poder de tu palabra, Señor, y la autoridad que tú nos has dado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. Te lo pedimos todos, Señor. Amén. Pueden tomar sus asientos. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando, gloria al Señor, sobre el tema. Es un tema en general, no un versículo de la Biblia, sino varias cosas que van relacionadas a este tema. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando prácticamente de dos cosas. Una de ellas es cómo muchas veces una persona puede venir a ser poseída por demonios. La segunda, cómo orar al Señor para ser liberado de aquella posesión o influencia satánica en nuestras vidas. Gloria al Señor. Es importante entender cómo a veces los demonios tratan de meterse en la vida del cristiano, que como hablábamos el día de ayer, incluso el día viernes también, a veces es bien sutil cómo el enemigo trabaja. Tan sutil de que con nuestros ojos carnales no lo podemos ver, no lo podemos discernir. Gloria a Dios. Necesitamos al Espíritu de Dios para poder hacerlo. We were talking about this on Friday, how the devil works, how he tries to deceive us, how he tries to get into our lives. And this is what we're going to be talking about this morning, how the devil comes into our life to try to take possession of what is ours. And at the same time, we're going to be learning at the end of it a prayer to get rid of any demon influence in our lives. Gloria a Dios. Vamos a regresar a ese versículo en un momento. Primeramente, una de las preguntas que a veces se puede hacer a alguien es: ¿pudiera ser un niño inocente, pequeño, ser poseído por demonios? Puede ser poseído por demonios. Así como el Espíritu de Dios puede llegar a tomar control de un niño pequeño, también demonios pueden llegar a tomar control de un niño, por pequeño que esté. ¿Por qué? Hay diferentes razones. There are different reasons why a demon can take possession of a little boy or a girl, just like as much as the Holy Spirit can take control of a life. Because the Holy Spirit doesn't possess people. He indwells us as we receive Him willingly. That's the difference. Cuando el Espíritu de Dios viene en nosotros, el Espíritu de Dios no nos posee, el Espíritu de Dios nos llena. Es diferente, Él no nos toma la fuerza. Gloria a Dios. Demonio no anda pidiendo permiso a la gente para tomar control de ellos. Todo y cuando se den las cosas específicas para que lo pueda hacer, el derecho legal, él viene y lo hace. Así es sencillo. Todo tiene que ver con algo legal en este mundo. Hay personas de niños, tal vez su mamá o su papá nunca quisieron que aquel niño hubiera nacido. Desearon que aquel niño estuviera muerto. ¿Por qué? Porque el nació ser inconveniente, porque no tenían para mantenerlo, tal vez porque tenían muchos hijos ya y se hacía de que ya no querían uno más. Y a veces hay padres o madres que llegan al punto que desprecian a los hijos aún antes de haber nacido. Dicen: ¿cómo quisiera que no haber salido embarazada? Dice la mujer. Hay otras que llegan al punto que mejor lo abortan para no tener aquel hijo. Hay otras que sí lo tienen, pero aún con desprecio de aquello que van a hacer de parte de Dios en sus vidas, porque Dios es el que da la vida. Gloria al Señor. There's a lot of people that may have a lot of children and get to the point that they really dislike the idea and even hate the idea of having another kid, to the point that they do not want to have one more. And some others they wish that they would have an abortion. Some of them they even do have an abortion. Some of them they do carry on with having the kid, but to the point of even hating the idea of that kid being born. When that child is being born, in many cases, that will open the door for the enemy, because the mother is opening the door for the child to be possessed by a spirit.
Why? Because there was someone that really didn't want that life to be born. And especially the mother, because the mother has authority over his children, that gives the authority over to the enemy. Cuando una madre que tiene autoridad sobre su vientre, sobre sus hijos, verdaderamente llega a odiar o a despreciar gravemente aquello que van a hacer, está abriendo la puerta al enemigo para que el enemigo venga y tome control de aquella vida. ¿Por qué? Porque la madre misma está deseando mal para su propio ser, para su propio niño que van a ser. Gloria a Dios. Ese es nada más un ejemplo. A veces hay personas que dicen, bueno, ¿cómo es posible que mi niño o mi niña esté poseída por demonios si yo nunca he practicado el ocultismo? Y tal vez ellos nunca lo han practicado el ocultismo y no saben de alguien que lo haya practicado, pero hay casos que se dan donde aún a los mismos niños hay que orar por ellos para que Dios les saque aquello que no es de Dios. También los demonios en los niños se pueden mostrar como retardamiento mental muchas veces. A veces, no todas las veces que se dice que un niño tiene Down syndrome o que está mentalmente retrasado, significa que esté mentalmente retrasado. A veces hay un demonio que está poseyendo la mente de aquel niño que no lo deja ser como tendría que ser. Han habido casos de que después que se ora por niños y son libres de la influencia satánica, aquellos mismos niños ahora actúan normalmente como que si nunca hubieran estado retrasados mentalmente. No se oró por la enfermedad, se oró porque Dios los liberara. Gloria a Dios. Es muy diferente. Hay veces hay personas que están enfermas, no porque estén nada más enfermas, sino porque muchas veces sus vidas están enfermas espiritualmente hablando, y esto le da el lugar al demonio de incluso venir a poner enfermedades a la persona por la misma enfermedad espiritual que la persona acarrea. There's cases where little children, they tell them that they are born with mental illnesses, that they have Down syndrome, and this is what the doctor will tell them, but in reality, after praying for some of these children, and God delivers them from their demon possession, they start behaving like nothing even happened in their lives. Why? Because a lot of times some of the sicknesses that we can see in our lives and even on our kids, they have to be with demon, they have to do with demon possession. Most of the time Jesus, if you hear Jesus, when he will heal the sick, even when he was healing the sick, he will tell them that it was not just sickness that had to do with demon possession. Muchas veces cuando Jesucristo hablaba de sanar a los enfermos, no simplemente hablaba de que estaba sanando a los enfermos, sino que los estaba liberando de alguna posesión de demonio. Una de las maneras también en que los demonios se introducen aún en la vida de los cristianos es a través de eso. ¿Está todavía en la pantalla? Lea lo que dice Edgar, conmigo. Léalo fuerte si puede. ¿Cómo dice? Gloria a Dios. No sé, lo busquéis, dice, para que no seáis juzgados. Después, ahí mismo dice el versículo 3, ¿y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Dice, ¿cómo le dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí, la viga está en el tuyo? Y luego dice el 5, hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué tiene que ver esto con posesión de demonios? Déjenme decirle. Cuando usted se pone en esa posición a juzgar a otra persona indebidamente, usted prácticamente le está abriendo la puerta a Satanás.
A veces puede decir uno, bueno, pues es que es obvio que esta persona está mal. ¿Y quién te puso a ti de juez? ¿Y quién te puso a ti de juez? O sea, a veces uno dice, es que es obvio. Y Satanás usa lo que es obvio para no necesariamente destruir al que ya está obvio su condición, sino para destruirnos a nosotros mismos, que estamos viendo lo obvio en la otra persona. ¿Por qué? Porque no estamos actuando con amor ni misericordia, sino que estamos actuando como personas que hasta en cierta manera nos da gusto que alguien más se mire mal espiritualmente hablando. Y hasta nos regocijamos por dentro que otro hermano no esté bien, para hablar de él, para tener una razón por qué criticarlo, por qué juzgarlo, por qué hacer de nosotros aquella vida algo importante, cuando en realidad no nos tendría que importar más que para orar por la persona y para mostrar misericordia. Para esto sí nos tendría que importar. In many cases, when we read these Bible verses, we don't realize that when we judge people, and we're not in the place to be judging them, and sometimes we say it's obvious that he's wrong, that he's doing wrong, the wrong thing. Sure, it's obvious, and if it's obvious, what we gotta do is not necessarily to judge them, but to pray for them, to have mercy on them, because we could be in the same situation sooner or later ourselves, and we're not even counting that we are made with the same flesh, and the enemy could actually use this against us, and he does. How does the enemy use this against us? He comes and takes possession of you. You're opening the door. As you judge others, now there is an evil spirit that accompanies you wherever you go, so that whenever the occasion presents itself, you will be doing the same thing over and over. And you will even meet people that are supposed to be Christian, that are doing the same thing that you're doing, and they consider themselves to be spiritually sound, but at the same time they are just demon possessed. Muchas veces sucede esto, que cuando una persona comienza a hacer esto y anda juzgando a personas indebidamente, de repente un demonio se lo acompaña donde quiera que va. Y va de un lugar para otro, y a veces se encuentra con otra persona, entre comillas, cristiana, y aquella persona también le gusta estar juzgando a los demás, y ahora ya no es uno el que está endemoniado, sino que ya son dos que están ahí juntos, y los dos se creen tan espirituales que no se dan cuenta que Satanás mismo está usando su propia boca en contra de ellos. Y es tan terrible que como cristianos tengamos que vivir bajo la influencia de Satanás sin darnos cuenta y no la de Dios. It is so bad that as Christians we gotta live with the influence of the enemy in our lives and not God's will in our lives. Because His will is not for us to do this. His will for us is to help the helpless, to use the mercy that He has given us to be a blessing to one another. Dios nos pone su misericordia, su amor, para que sirvamos de vasos de misericordia y de amor los unos para con nosotros, para que nos miremos con amor y misericordia. Pero ¿cómo usted va a ver a alguien con amor y misericordia? Solamente a través de los ojos del Espíritu Santo. How can you even see someone with love and mercy? Only through the eyes of the Holy Spirit in you. Esa es otra. Ahora, dice así, en Mateo 6:14, y un poquito atrás, un capítulo antes. Dice 6:14, porque si perdonáis a los hombres y sus ofensas, dice, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Verse 14, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your heavenly Father forgive your trespasses. Another way that the enemy comes in, and this is very common in the church, it is through this.
through unforgiveness. God doesn't ask us what people did to us wrong. He just asks us to forgive them. Amen. In fact, if you were to consider any wrong that someone has ever done to you, would be like someone owing you $10 and you owing God $1 million. And if you do not let go of those $10 that you're supposed to forgive, you will never get your debt forgiven, which is unsurmountable compared to one another. Cuando usted no perdona a alguien, es como que si usted a alguien le debiera $10 y usted le debe $1 millón a Dios. Si usted no perdona esos $10, Dios no le puede perdonar el millón que usted le debe. No le puede perdonar todo aquello que usted no le puede pagar a Él. ¿Por qué? Porque para que Dios le perdone, usted y yo tenemos que perdonar primero. Y de esta manera los demonios entran a nuestra vida. Hay muchas veces que la persona le dice a usted, yo ya perdoné. Y al mes, 2 meses, y sabes que me hicieron tal cosa. Y no te acuerdas cuando me hicieron aquello. Y siguen recordándose de lo malo que le hicieron hace 5 años, 10 años, 15 años, que mi papá tomó ventaja de mí, que mi hermano, que mi hermana, que mi abuelo, y la lista es grande, y la lista de no perdonar es tan grande que pareciera que es importante para nosotros, pero nunca se va a comparar a la lista tan grande de pecados que Dios nos ha perdonado. And we make a long list of things that people have done to us. My father did this to me. My father was a bad father. My mother was not a good mother. And we start to make that list and we cannot let go. Time passes and we're still remembering things that someone did to us 10 years ago. 15 years ago. And we cannot let go. We cannot just forgive and forget. If you don't forgive and forget, the Holy Spirit cannot completely fill your life. Amen. You will be always having the feeling that you're not completely clean before God, because you're not. Todo el tiempo usted va a sentirse que usted no está completamente limpio ante Dios cuando usted tiene algo que le separe de Dios. Todo el tiempo usted va a sentir aquello de que algo está ahí y usted se siente todavía, aunque usted hable lenguas y aunque usted llore y aunque usted hasta dé brincos en el aire en la iglesia, usted todavía se siente sucio por dentro porque siente que el verdadero perdón de Dios no ha podido alcanzar hasta lo más profundo de su vida, porque usted nunca ha dejado que el Señor arranque desde lo más profundo todo aquello que le daña por dentro. Gloria a Dios. Otros demonios vienen y toman control de la persona a través de las palabras ociosas que hablamos. De acuerdo a Mateo capítulo 12, 36 y 37, lo que ahí dice. Matthew 12, 36 and 37. Dice así: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Verse 36, but I say to you that every idle word that men say, the men may speak, they will give an account of it in the day of judgment. For by the words you are justified, and by your words you are condemned. Siempre en las palabrerías, cuando hay mucha palabrería ociosa o palabra ociosa en nuestras vidas, y que a muchas personas les encanta estar hablando palabras ociosas, palabras que no tienen nada que ver con Dios, palabras que simplemente llevan a su propia destrucción y no a su propia edificación, ahí el enemigo también se infiltra. El enemigo toma control de nosotros.
y después parecemos que como que parece que nos están dando cuerda. Entre más palabras ociosas hablamos, más queremos hablar y más queremos hablar, y parece ser de que el enemigo de repente, como dice, nos ha agarrado de donde nos gusta que el enemigo nos agarre. Y las palabras ociosas es algo muy importante en la Biblia, si no Jesucristo no hubiera dicho esto, que de toda palabra ociosa habríamos de dar cuenta. ¿Sabe lo que sucede en el mundo espiritual cuando usted está hablando palabras ociosas? De que usted está, en vez de ponerse en contra del enemigo, de Satanás, usted se está poniendo a favor de él. Hágale caso que en el mundo espiritual, en vez de usted estar luchando en contra de todo lo malo, usted está abriendo puertas para que el enemigo tenga una razón por qué tener dominio sobre su vida. When you speak idle words in your life and you don't even realize it, you will feel like you're speaking them now, all of a sudden you want to speak them again, and you want to speak them again. And if you were one of those that like to be cursing people, all of a sudden curse words are coming to your mind. And you feel like you cannot even stop it anymore. And you feel this way because now the enemy has a foothold in your life. You open a door, instead of you fighting against the enemy, you're letting the enemy have a reason why to attack your life. Why to try to mess with you. Otra de las razones, el contacto con el ocultismo. Ese es el más común. ¿Alguna vez usted ha participado, digamos, ahorita que sea, no espero que haya sido algo así, pero cuando usted estaba tal vez en el mundo, ¿alguna vez usted participó en algún acto de ocultismo? Puede levantar la mano, no es pecado que usted levante la mano, que usted haya participado en un acto de ocultismo, que usted haya ido a que hiciera tal vez una limpia, o que le leyeran las cartas, o que qué sé yo, ¿no? Cualquier cosita, por muy pequeña que sea, que usted haya participado en un acto de ocultismo, esto abre las puertas a Satanás, lógicamente, en aquella vida. Claro, cuando venimos a Jesucristo encontramos perdón para nuestros pecados, pero si sabemos de que hemos participado en un acto de ocultismo donde hemos hecho algo contrario a la voluntad de Dios, de eso específicamente tenemos que pedirle perdón a Dios, de haber participado en actos ocultos o satánicos. Have you ever participated in any act of the occult? Anything? Reading tarot cards, or if someone has tried to read the palm of your hand, or if you've been reading the horoscope, because even reading the horoscope is opening a door to the occult. Muchas personas no entienden que aún leer el horóscopo que sale en el periódico es abrir una puerta al ocultismo. Algo tan insignificante como pudiera parecer eso, ¿no? Y si en alguna, if in any of those areas we have ever participated, we have to let go of that and ask God to forgive us for ever seeking counsel from something else or someone else besides Him being God in our life. Y si en alguna vez hemos participado de algo así, tenemos que pedirle perdón a Dios por haber participado de aquello. Oiga bien, por haber hecho algo contrario en ese aspecto a la voluntad de Dios. Usted sabía que los demonios, de acuerdo a la palabra de Dios, son sucios, ¿no? Son sucios, así se le llama, de acuerdo a la palabra de Dios, filthy, sucios. If you know the definition of demons, they are called filthy. If you ever feel in your life that you are not completely clean before God, that is a manifestation of a filthy demon in your life. Because if you are completely clean before God, there is no reason why for you to feel ashamed of anything whatsoever.
You should not feel ashamed. You should not feel like you need someone to pray for you, because the door should be wide open for you to pray with power in the name of Jesus and with discernment. You're supposed to have the power of God. You're supposed to have the door wide open into God's presence when you have nothing to be ashamed of. Se le llama a los demonios sucios, ¿no? O sea, si usted en alguna área de su vida o se siente que no se siente lo suficientemente limpio como para acercarse a la presencia de Dios, y que Dios se mueva con poder y gloria en su vida, y que la presencia de Dios se mueva de una manera especial sobre usted, y usted se siente que algo le hace sentirse sucio ante Dios, eso quiere decir que de alguna u otra manera Satanás tiene algo que ver con su vida. Porque de lo contrario, usted podría entrar en la presencia misma del Dios Todopoderoso, levantar manos santas, limpias ante la presencia de Él, sin sentirse que usted necesite que alguien vaya y ore por usted, porque usted mismo se va a sentir que el poder de Dios está fluyendo como para usted ir a orar por otros. Cuando nos sentimos que no podemos entrar, o que hay una barrera entre nosotros y Dios, y que no hay manera de que podamos entrar a su presencia, muchas veces tiene que ver no simplemente con la carne. A veces decimos es que estamos en la carne. Sí, estamos en la carne, pero ¿por qué estamos en la carne y no en el espíritu? A lot of times we say, well, it's because I am in the flesh. Why are you in the flesh and not in the spirit? Have you ever wondered why you're in the flesh and not in the spirit, being in the presence of God? It has to do with the filthiness that demons bring to us. When we come to Jesus, the blood of Jesus cleans us from any possible sin in our life. And we are to be clean before His presence. The Word of God says that God is holy. Amen. And holiness in God Himself, is something that should be reflected on us as well. Holiness from the words that come out of our mouth. Holiness from the thoughts that we think every day. Holiness in any given way. When in your mind what you're thinking is not holiness, but giving to your own desires, then you are being influenced by the enemy. Cuando en su mente, usted y yo, no pensamos más que en los deseos carnales de nuestra carne, lo que nuestra carne desea, que es contraria a la voluntad de Dios, y esto es lo que llena nuestras mentes, los deseos carnales, cosas sucias ante Dios, que usted no sabe que son sucias ante Dios. Y si esto es lo que llena nuestro pensamiento, no podemos ignorar que estamos siendo influenciados por el enemigo. A muchas personas dicen, es que yo no estaba acostado, dice, yo no me estaba acostado pensando en ninguna cosa sexual, dice, en la madrugada tenía sueños sexuales. ¿Y cómo es posible? Es bien posible, aunque usted no esté pensando en ello, porque hay demonios que vienen a tomar control hasta de su mente mientras usted duerme. ¿Por qué vienen ellos a tomar control? Porque tienen derecho. Hello, ¿alguien me puede estar, me escucha lo que le acabo de decir? ¿Por qué vienen a tomar control de su mente cuando usted está dormido? Porque tienen un derecho. Escuchen espiritualmente lo que le estoy diciendo, si usted lo puede entender dentro de usted mismo. ¿Por qué los demonios llegan a ponerle a usted todo el tiempo pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, y le da vuelta a aquello y dice la persona, es que no puedo ni quitarme la imagen de la cabeza de lo que acabo de ver, quizás en la televisión o en la calle, o mientras dormía vinieron estos pensamientos, estos sueños a mi vida, contrario a la voluntad de Dios? Y dice la persona, yo quiero agradar a Dios. ¿Por qué esto? Porque ellos tienen derecho. Ellos tienen derecho, así como Dios tiene derecho. Dios tiene derecho a ponerle sueños a usted, que usted se levante hasta hablando en lenguas, cuando usted le pertenece a Él.
Usted sueña que está allá en el reino de los cielos. Usted sueña que está predicando. Usted piensa que ya Jesucristo viene. Y usted oye la venida de Jesucristo aún dormido. Y por el contrario, oímos que el enemigo está parado a un lado de nosotros, también aún dormidos, cuando verdaderamente nuestra vida tiene una cierta influencia satánica en la cual nosotros le damos derecho a él. Y oímos que Satanás está ahí y que nos está molestando y que está tratando. Claro que no es nada del otro mundo que Satanás llegue a perturbar a un cristiano y que le haga ruido en la noche. Ese no es el asunto del otro mundo. Lo que tendría que ser contrario es que usted y yo tengamos por qué darle un derecho a él. Ese es el asunto. Y como predicaba un hermano, que aquí tengo su libro que se llama John Ramírez, él era ex satanista por 25 años, un general del ejército de Satanás. Él predicaba que literalmente cuando ellos iban a tomar posesión de algo era por derecho legal. Y todo ante Dios funciona por derecho legal. Dios es justo. Oiga bien, Dios no permite que Satanás tome ventaja de nadie que le pertenece a él. Pero también, si usted le da la ventaja a Satanás, el que se ganó la ventaja fue Satanás. ¿Me entiendes? No fue que Dios le dio permiso, sino que él se abrió el camino para ganarse la ventaja sobre su vida y la mía. Y esa ventaja el enemigo la toma de diferentes maneras. Como decíamos anteriormente, a través de la crítica, a través de las palabras ociosas, a través del resentimiento. Y un punto que lo mencioné el otro día y lo voy a volver a mencionar, y a través del demonio que viene a poseer a las personas que se masturban, porque es un demonio el que viene a causar esto en el ser humano. Alguien puede decir: es que yo no puedo aguantar mis deseos carnales. Eso es mentira. Dios tiene el poder para darte la victoria aún sobre tus deseos carnales. Dios tiene el poder para darnos la victoria. Él no tiene el poder. No podemos decir: es que yo soy débil. No, olvídate que tú eres débil. Eres débil porque tú le tienes la puerta abierta a Satanás. No es por nuestras debilidades que somos débiles, es porque nosotros mismos le abrimos la puerta a Satanás. La persona que se masturba, déjenme volvérselo a repetírselo, está poseída por demonios. Y puede estar en la iglesia, puede estar predicando, puede estar incluso poniéndole manos a alguien más, pero si no se arrepiente, va a seguir poseída por demonios. Let me just tell you this: if you masturbate yourself, you are demon possessed. It's not normal for someone to do this when the Spirit of God is supposed to be upon your life. The Spirit of God gives you the power to stop any work of the enemy. As true as that may sound, the only reason why you will give in to your temptations is because you got a door wide open for the enemy to come in and out, and therefore you will be demon possessed if you do not stop it. You might be in a church even preaching the Word of God. You might be in the front, being the one that teaches the Word of God, and if you do not repent, you can be demon possessed. Pero bien, gloria a Dios. Y el Señor no nos quiere en esa situación. Thank God that the Lord doesn't want us to be in that situation. If God wanted us to be in that situation, we will be in a bad spot. Pero como no es así, en esta tarde no vamos a quizás tomar tanto tiempo como quisiéramos. ¿Vale? Gloria a Dios. Otra cosa que es muy importante, que para usted, para mí, para cualquier persona, si usted tiene muchas veces, no sé si usted se da cuenta que venden objetos de adorno, ¿no?
que así que de los indios, que de los chinos, algunos son dragones, cositas así que se miran muy bonitas. Sáquelas de su casa, échelas a la basura, porque la mayor parte de ellas tienen que ver con el ocultismo. A veces que elefantitos que son bien hechos, los elefantes son un culto de adoración de los hindúes, de la India. Así es que cuando usted compra algo que tenga que ver con la adoración de otro ídolo, lo está trayendo a su casa, el demonio que viene acompañando a aquel muñequito que usted trae. Es importante no solamente limpiar nuestras casas espiritualmente hablando, nosotros mismos, sino también nuestras casas, literalmente de lo que hay en nuestras casas. Eso ya lo hemos oído hace como 20 años que se nos había predicado, pero bien hay que recordarnos. Gloria a Dios. Yo no digo que todos, ¿no? Yo digo que aquellos que tenemos un buen rato de estar en el Evangelio, creo que ya lo hemos oído antes. Y a veces lo tomamos como que si fuera un poco, ¿cómo le puedo decir? Una ilusión, pero no es una ilusión, es algo real en el mundo espiritual. Muchas veces los espíritus inmundos, como decía, usan nuestros pensamientos, nuestra voluntad misma, usan nuestras emociones, nuestros deseos carnales para tratar de separarnos de Dios. As I was saying before, the unclean spirit, they will try to use your own thoughts, your own desires, your own will to try to separate you from the will of God. Una de las cosas que los demonios hacen con alguien es esto, especialmente si es cristiano. Déjame decirle, si usted es cristiano, es para ustedes este asunto. Una de las cosas que ellos hacen es torturar a aquella persona donde ellos tienen un lugar, donde ellos poseen. La torturan a través de enfermedades. No solamente es que la van a torturar espiritualmente para tratar de controlarla espiritualmente, sino que ahora ya que están ahí, torturan el cuerpo de la misma persona. A lot of times what happens to when unclean spirits come and take possession of someone, they will torture the person too, physically, not only spiritually. You will be tortured. La persona es torturada y ni siquiera se da cuenta cómo el enemigo está torturando a la persona. Estaba viendo una predicación que dice que un hermano estaba un día orando para que Dios liberara a las personas, que estaban oyendo la predicación. Y dice: Señor, libera a todos los que tienen espíritu de crítica. Y dice, cuando él dijo esto, como 5 cayeron. Claro, una congregación más grande que esta. No digo que hay 5, ¿no? Pero simplemente yo le estoy diciendo que como 5 cayeron un momentito al piso porque se estaba reprendiendo a los espíritus inmundos de crítica que habitaban en las personas. Otro de los ejemplos que él da, y como él está diciendo, él toma siempre, y es muy importante tomarlo todo desde un punto de vista espiritual antes de pensar que puede ser simplemente una enfermedad más. Porque nosotros en el mundo en que vivimos tenemos la tendencia a que todo nos lo tiene que explicar el doctor para que lo creamos o lo digamos a entender, ¿no?, de lo que se trata. Un doctor tiene que venir y decirte así es esto, así es aquello, para que nosotros podamos creer que así funciona. Pero la realidad es otra muchas veces. Oiga bien, él estaba hablando que a muchas personas por las que él había orado por artritis, oiga bien, una enfermedad muy común que duele el cuerpo de la persona. Y dice: yo no oro, dice, porque Dios sane la artritis, sino porque Dios libere a la persona del espíritu que la está atormentando a través de la artritis. Y a veces no nos ponemos a pensar lo que está sucediendo con nosotros. A lot of times we don't realize that even the sicknesses that we call sicknesses and that the doctor tells us that we're suffering from this sickness or that sickness, it has to do in many cases with demon possession. There's many cases where people that have arthritis, they've been freed from a demon possession, and now the arthritis goes away at the same time.
And the same demon that is trying to control the person is trying to also control their body and torment their body at the same time. Aleluya. Piense por un momentito si usted está enfermo. Usted puede estar enfermo, yo también. Pero hay que pensar por qué estamos enfermos. No quiero decir que todas las enfermedades van a tener que ver con posesión de demonios, no. Pero piense por qué está enfermo. Piense. Piense, ¿qué puede ser? ¿Por qué? You gotta think about why you're sick. And especially if you're sick all the time. Why you're sick all the time. Why is it that you cannot see the light of day without being sick? Porque es que todo el tiempo no podemos ni siquiera mirar la luz del día sin antes de pensar que estamos enfermos de una cosa, de otra. ¿Por qué todo el tiempo? Aleluya. Como decía el hermano, el espíritu a veces que más atormenta a las personas es aquel resentimiento que queda cuando alguien nos hizo mal. Cuando alguien, y eso sucede cada rato, que alguien nos haga mal es más común que alguien nos haga bien. Y queda por dentro que alguien nos haga mal. Y queda ahí, y el enemigo lo sabe, y de ahí se agarra para tratar de poner otros males más adicionales en el cuerpo de la persona. Que ahora ya no sea uno. Cuando de eso que le estoy diciendo es algo real. Cuando la persona dice que estaba orando por aquellos que tenían artritis, se estaba orando porque Dios los hiciera libres. Amén. En lo espiritual, conforme iban siendo libres, su dolor iba desapareciendo. Dice que una señora una vez le llevó un niño dice que estaba con problemas de artritis, un niñito. Dice que era algo tremendo, un niño. Dice que como a la semana le llama a la misma señora y le dice que si todavía él estaba, porque él viaja a diferentes países a predicar, y todavía estaba ahí, le dice que sí. Le dice, hoy quiero ir para que ore por mí, hermano, le dice, ¿por qué? Le dice, ¿pero por qué? Es que mi niño, le dice, ya no tiene nada. Le dice, pero yo tengo artritis en mis manos, yo tengo la enfermedad que el niño también tenía. Y dice, bueno, pues Dios le dio el combo, 2 por 1. La sanó a él, al niño, y también la sanó a ella. Otra de las enfermedades que Dios sanó, dice, a través de liberación, y esto también a veces es común, es la alergia estomacal. Dice que había una persona que no podía comer normalmente, que muchas cosas le hacían mal, y comía, dice, y todo le caía mal. Dice que fueron y oraron para que el Señor la liberara de toda influencia satánica, y cuando Dios la hizo libre, esa persona dice que comenzó a abrir el refrigerador y a comer de todo y ya no tenía absolutamente nada. Y anteriormente dice, tenía que comer como comen las personas que están a dieta, porque si está a dieta no puede comer cualquier cosa. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que a veces tratamos de mirar las cosas con ojos naturales porque no tenemos otra opción. Oiga lo que le estoy diciendo. A veces porque no tenemos otra opción. No la tenemos. No miramos que haya otra opción. Y decimos, bueno, pues, ¿qué me queda? Mirar las cosas como cualquier otro las mira. Cuando uno no tiene otra opción. Pero hay otra opción, literalmente. Hay más que simplemente lo que está enfrente de nuestros ojos. Aleluya. ¿Cuántos ya hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador en este lugar? Amén. Todo el que lo ha confesado a Él como su Señor y su Salvador, lógicamente no necesita volver a confesarlo como su Señor y Salvador, porque ya Él lo es. Gloria a Dios.
Todo aquel que no lo ha confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, lo tiene que confesar como principio para poder ser libre de toda posesión satánica. If you have ever confessed Jesus as your Lord and Savior, you don't need to confess Him twice, because God knows if it's true or not, that you confess Him or not. But if you have never confessed Jesus as your Lord and Savior, you gotta confess Him with all your heart, so that you can have a beginning of your own liberation in your life. Because if God is going to set free someone, it has to start by being Jesus, their Lord and Savior. Amen. This is the starting point. Si Dios va a ser libre a alguien, tiene que comenzar con que Jesús sea su Señor y su Salvador. Amen. Hablando de esto, vamos a ponernos de pie en esta tarde. Vamos a parar la predicación o enseñanza, pero vamos a orar juntos al Señor. Vamos a orar porque el Señor